La Cruz Roja Mexicana tuvo una activa participación de rescate y atención inmediata materializada en $2 millones, plantas de tratamiento de agua y expertos en epidemiología, cuando el 29 de agosto de 2005, un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson sacudió con inédita violencia la costa atlántica de la Unión Americana, causando muerte y destrucción en los estados de Luisiana, Florida y Mississippi. Se trató del huracán Katrina, que sin duda constituyó una de las más graves catástrofes naturales de la historia de los Estados Unidos, con un saldo de $75,000 millones en pérdidas económicas y la muerte de cerca de 2,000 personas. Estábamos entrando en la materia de qué hace diferente a la Cruz Roja Mexicana, por qué se mexicanizó, digamos, porque me imagino que desde Ginebra, cuando están los cuarteles generales de la Cruz Roja Mundial, debe haber algunos parámetros que todos deben de observar, pero luego podrán apartarse las Cruces Rojas locales de acuerdo a las necesidades propias de algún sitio, la idiosincrasia y algunas otras cosas. Síguenos contando. Bueno, decías por ejemplo, que la cuestión de que en Estados Unidos, que es la más grandota del mundo, pero no tienen ambulancias, no lo cual tienen es cierto. ambulancias. Aquí sí tenemos un servicio de ambulancias muy importante, de hecho impresionante, diría yo. En Estados Unidos, más bien, si yo no mal recuerdo, tiene mucho que ver con el tema de donación de sangre, por ejemplo. Sí, pero eso también lo hace la Cruz Roja Mexicana. Sí, la Cruz Roja Mexicana tenemos 17 bancos de sangre, somos los receptores número 1 de sangre voluntaria. Así nuestro auditorio, ¿que hay sangre involuntaria? No, pero en los hospitales públicos, bueno, te van a operar un familiar y te exigen, te piden que vayan 2, 3, 4, 5 familiares a donar sangre. Al propio paciente. Al propio paciente. En cambio, la donación voluntaria es que tú donas tu sangre sin saber si es un familiar, es un desconocido. Anónimo, un desconocido, que es el verdadero altruismo. Así es. Es el verdadero altruismo de la Cruz Roja. Entonces, todas estas características, bueno, en otros países, bueno, el gobierno hace el servicio de ambulancias, pero miren, ¿por qué lo hace la Cruz Roja Mexicana? Porque hoy calculamos que cada servicio que hace la Cruz Roja Mexicana con los recursos de la sociedad cuesta alrededor de un 20% de lo que le cuesta al gobierno los servicios que ellos puedan hacer, porque no tienen los voluntarios, porque no tienen las ventajas de estar ubicados tan ampliamente como estamos nosotros, y porque esta filosofía de convicción de cada uno de los voluntarios que pelea el puesto para ser voluntario de la Cruz Roja es lo que les hace dar un servicio de excelencia. Sí, hay una cuestión de prestigio, de participar en el contexto de la Cruz Roja. Además de estas cuestiones, bueno, entremos ahora sí al tema de los grandes siniestros, lo que son los huracanes, los terremotos, etcétera. Ahí la Cruz Roja tiene ya un stock, digamos, un almacenamiento importante de agua, de cobijas, etcétera, porque siempre recordamos que hay un llamado normalmente de acuerdo a lo que se requiere, como pasó en Tabasco hace 2 años, donde el agua llegaba pues realmente hasta los segundos pisos de las casas y que estuvieron ustedes activísimos ahí. ¿Cómo se hace este tipo de operativo? ¿Se hace en combinación con la Secretaría de la Defensa, por ejemplo, el DN3? ¿No tiene nada que ver? ¿Cómo funciona? Es muy importante. Primero, no hay ningún desastre mayor que ningún gobierno pueda resolver por sí solo. Katrina, Nueva Orleans, el país más rico del mundo, se le inunda y tuvo que participar todo el mundo. Fueron los rescatistas de la Cruz Roja Mexicana a poner comedores para ayudar a todos los migrantes que no se acercaban con la confianza que cuando abrió los comedores la Cruz Roja Mexicana. No existe. Japón, el gran desastre, sí. No hay país que por sí solo. Entonces, tiene que sumarse la sociedad. ¿Y a través de quién se suma la sociedad? De la Cruz Roja Mexicana. ¿Esto es mundial o es muy peculiar de México? Esto es más de México, porque estas colectas que hacemos, cuando viene antes de que venga el desastre, ya estamos nosotros con medicamentos, con despensas, con cobijas. Una vez que... O sea, cuando sabes que va a venir un huracán de cierta magnitud... Somos los primeros en llegar, estamos antes. De hecho, ya están ustedes. Ya estamos nosotros instalados. Si después se disipa, buena tarde y se acabó el problema. Es correcto. Pero se tiene ya preparado un ya está la estructura. Tan pronto como acontece el desastre, se hace una evaluación de daños. Y con la evaluación de daños, mandamos exactamente todos los recursos a las necesidades específicas del lugar y del gran desastre. Entonces, se van todos nuestros, por ejemplo, nuestros especialistas en estructuras colapsadas
para penetrar en los edificios. Hacen labor de salvamento, por Claro. ejemplo, en corrientes de agua importantes y ese Sí. tipo de cosas. Es muy importante, muy bien tu pregunta, señor embajador. Sí, tenemos No, especialistas. es que lo importante es que la gente sepa la gran magnitud de cosas que hace la Cruz Roja. A veces pensamos que nada más eso, ¿no? El borrachazo del sábado en la noche, la Cruz Roja lo lleva a Polanco y se acabó la historia. Sí, Pero es mucho más que eso. gracias a que todo el tiempo trabaja la Cruz Roja Mexicana, es que estamos listos para atacar inmediatamente o para implementar las medidas. Pero los especialistas en estructuras colapsadas, los especialistas en rescates de aguas turbulentas, los especialistas en aguas contaminadas, los especialistas en montaña, especialistas en Cuestiones infecciosas en incluso. cuestiones infecciosas, sus trajes especiales cuando vino la influenza, trajes especiales de cómo transportar a los pacientes y no contaminar con los demás. O sea, es todo un gran equipo, es el equipo, el mayor equipo en protección civil para todo este tipo de desastres. Cuando se desbordan, por ejemplo, aquí el Canal Mayor en la Ciudad de México, este tipo de cosas que las aguas El negras, río de la compañía, por sí, ejemplo, ¿no? el canal de la Son compañía. problemas de salud tremendos esos. Sí, y los rescatistas de la Cruz Roja tienen ya toda la tecnología, toda la infraestructura para operar y se suman. Importantes, empezamos con los del lugar, los lugareños que siempre son los mejores y luego sumamos a los de toda la República Mexicana y se hace el equipo más grande y extraordinario. Siempre nos sumamos con los planes de la Defensa Nacional y de la Armada Marina de México, que son verdaderos héroes. Ahí hay una convicción total Sí. de cómo actuar en los desastres. Creo que debemos sentirnos Y la coordinación ya es muy orgullosos. buena entre Cruz Roja y Defensa Marina. La coordinación es muy estrecha, muy afectuosa y por eso opera tan bien, porque ahí no hay egoísmos, hay una apertura total y la ventaja es que cuando hay un desastre, bueno, así como la Cruz Roja, la Defensa y la Marina, no vemos colores, no vemos partidos, no vemos otra situación que salvar vidas. Eso que quiere decir que los mexicanos sí tenemos la capacidad de, ante la adversidad de los grandes problemas, resolverlos. Creo que esto deberíamos extrapolarlo a muchos Por otros supuesto. problemas que ya deberíamos tener hoy resueltos en nuestra vida nacional. Hay un fenómeno muy interesante siempre en torno a estos desastres naturales y lo hemos podido ver en el caso en muchos casos a lo largo y ancho del mundo, por ejemplo, después del gran tsunami, aquel de Yakarta, ¿te acuerdas? En Indonesia, que pegó a varios países. Cuando está uno viendo ahí en las noticias internacionales la catástrofe, normalmente el corazón se ablanda, la chequera también, y manda uno algún apoyo. Pero la recuperación post-desastre es uno de los temas más difíciles de tratar en el mundo, porque ya una vez que salieron del foco de atención de los medios internacionales, en ese momento ya se olvida, ya pasa la página la gente, empieza a pensar en otras cosas. En ese tema de, reconstrucción, mantener las cosas dentro de cierto control, especialmente en el tema salud, ¿cómo se maneja la Cruz Roja en esas Es muy áreas? buena tu pregunta. Cuando abrimos los centros de acopio o abrimos las cuentas en los bancos para recibir recursos, el 90% de nuestros recursos en especie o en dinero van a la emergencia. Es decir, a salvar vidas, a darles comida, a darles alimentos, a darles medicamentos. Eso es lo que hace la Cruz Roja, es donde tiene una gran fortaleza. Fuimos a Haití y el sistema de distribución de despensas hoy es el sistema mundial por el cual se reparten las despensas, se reparte la ayuda humanitaria de la manera más eficiente y más transparente. Fuimos el número 1 en rescate, tan es así que atendimos el edificio de gobierno principal para tratar de rescatar más vidas. O sea, tenemos los mejores hombres y mujeres en rescate, brigadistas, y no vamos más lejos. Acaba de suceder lo de Monterrey, el gran incendio, 28 rescatistas mexicanos, hombres y mujeres, sabiendo que además del incendio podía haber granadas, podía haber lo que se imagine uno de esta delincuencia organizada, tuvieron el valor de rescatar muchas vidas. Dentro de la desgracia hay grandes héroes mexicanos y entre ellos están los brigadistas de la Cruz Roja Mexicana. Ese es un tema que inevitablemente tenemos que tocar, Daniel, que es el tema de la seguridad en México. Claro. Si hay alguna institución expuesta en este país a todos los rincones de México,
pues es la Cruz Roja. Evidentemente. Están ahí los paramédicos, están sus ambulancias, están los doctores, están las clínicas, etcétera, etcétera. Y la pregunta obligada acá es, ¿qué efectos ha tenido sobre la, pues, digamos, la organización y el desempeño mismo de la Cruz Roja? Todo este ambiente pues, tan triste que estamos viviendo en México en materia de violencia a través del crimen organizado. Es un tema muy vasto y yo quisiera tomar ahora un pequeño receso y regresando, que abundáramos en eso, la parte de seguridad y el trabajo de la Cruz Roja a nivel nacional. Nos va muy bien, gracias. La Cruz Roja Mexicana también se hizo presente en ocasión de los desastres humanos y de infraestructura derivados del terremoto submarino que se originó el 26 de diciembre del 2004 en los mares de Indonesia y del que se derivaron una serie de tsunamis que afectaron a buena parte de los países con costas en el Océano Índico, como Indonesia, Malasia, Tailandia, Sri Lanka e India, con un saldo de casi 230,000 muertos, en lo que constituyó por su mortalidad el 9º desastre natural más grave de la historia moderna.